Salmo 41. Oración pidiendo salud. Al músico principal. Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá, y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Salmo 41 es un salmo de David que expresa una profunda reflexión sobre el sufrimiento, la misericordia divina y la esperanza de ser librado del mal. Aunque este salmo es una oración personal de David, muchos de sus versículos reflejan de manera profética los sufrimientos de Jesucristo, especialmente durante su pasión en la cruz. A través de este salmo, podemos ver cómo Jesús, el Salvador, vivió en carne propia lo que David expresó, y como también fue una manifestación del cumplimiento del plan divino para la salvación de la humanidad. Acompáñanos mientras exploramos Salmo 41 y profundizamos en cada verso para comprender cómo la voz de David, tomada por el Espíritu Santo, anticipaba el dolor, la esperanza y la misericordia que Jesús experimentaría en su sacrificio. Explicación verso por verso. Verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre la bendición de aquellos que son compasivos y consideran a los pobres. Este concepto trasciende a un nivel más profundo cuando lo interpretamos a la luz de Jesucristo, quien vivió como el mayor ejemplo de amor, misericordia y servicio hacia los necesitados. Este verso no solo invita a reflexionar sobre la compasión hacia los necesitados en lo material, sino que también apunta a Jesús como el pobre supremo. En su encarnación, Él se despojó de su gloria celestial y tomó forma de siervo. En la cruz, Jesús cargó con nuestras miserias espirituales, haciéndose pobre en espíritu para enriquecernos con la gracia divina. Al pensar en el pobre, también pensamos en Él, quien voluntariamente sufrió el abandono, la humillación y el rechazo para redimirnos. Jesús nos enseñó a mirar con amor y empatía a los pobres. Él mismo dijo, porque siempre tendréis pobres con vosotros, no como un lamento, sino como un recordatorio de que la misericordia es parte del propósito divino. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su vida de servicio, Jesús se identificó con los necesitados. Sanó, alimentó y restauró no solo cuerpos, sino almas. Este verso nos desafía a imitar a Cristo en nuestras acciones hacia los demás. En este verso encontramos una maravillosa promesa. En el día malo lo librará Jehová. Este pasaje nos lleva al momento más oscuro de la vida de Cristo, la cruz. Allí, el Hijo de Dios confió en que el Padre lo libraría del poder de la muerte. Aunque enfrentó el abandono y el peso del pecado del mundo, la promesa de liberación se cumplió gloriosamente en la resurrección. El verso también es un llamado directo para la Iglesia, el cuerpo de Cristo, a vivir el ejemplo de Jesús. En Mateo 25:40, Jesús dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este principio nos invita a ver a Cristo en cada acto de compasión hacia los necesitados. Así como Jesús fue librado del día malo, la Iglesia puede confiar en que Dios cuidará y sostendrá a quienes reflejen su amor en obras de misericordia. El verso 1 no solo nos recuerda el corazón compasivo de Dios hacia los pobres, sino que también nos conecta con la obra redentora de Jesús. Él vivió, murió y resucitó para mostrarnos que la verdadera riqueza está en dar, amar y servir. Al pensar en el pobre, imitamos a nuestro Salvador y vivimos el propósito para el cual fuimos llamados. Verso 2. Jehová lo guardará, y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. David, inspirado por el Espíritu Santo, expresa esta oración en un momento de angustia, declarando su confianza en que Dios lo guardará y lo preservará de los ataques de sus enemigos. Sin embargo,
Estas palabras trascienden a su experiencia personal, porque apuntan directamente a Jesús, quien sufrió el mayor ataque del enemigo en la cruz del Calvario. Este verso encapsula la seguridad de Jesús en la victoria del plan redentor de Dios. En la cruz, Jesús se entregó completamente a la voluntad de Dios. A pesar del abandono momentáneo que expresó al clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, su fe nunca vaciló. Él sabía que el Padre lo guardaría, no del sufrimiento inmediato, sino del poder final de la muerte. En este verso, Jesús expresa su certeza de que su sacrificio no será en vano y que el Padre lo levantará en victoria. La vida que este verso menciona no es solo física, sino eterna. Jesús sabía que su muerte sería temporal, porque la resurrección era la culminación del plan divino. Su confianza en que el Padre le daría vida nos muestra que su obediencia y sufrimiento estaban enfocados en el gozo puesto delante de él. En la cruz, Jesús enfrentó la muerte, pero lo hizo con la plena seguridad de que la vida vencería, no solo para él, sino para toda la humanidad redimida. Jesús es el bienaventurado, el Hijo de Dios en quien el Padre tiene complacencia. Así lo leemos en Mateo 3:17. Después de su resurrección, fue exaltado sobre todo nombre y glorificado en los cielos y la tierra. Este verso anticipa el triunfo de Cristo, no solo en los cielos, sino en su impacto eterno en la tierra a través de la Iglesia. En este contexto, bienaventurado en la tierra también apunta a la victoria de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que proclama su nombre y extiende su reino. El verso, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, revela la derrota de Satanás y la victoria final. En la cruz, parecía que los enemigos de Jesús triunfaban, los líderes religiosos conspiraron, Judas lo traicionó, y los soldados romanos lo crucificaron. Pero este verso declara proféticamente que el Padre no permitiría que el enemigo tuviera la victoria final. Jesús derrotó al pecado, la muerte y a Satanás en la cruz, asegurando que los planes de los enemigos quedaran frustrados. La resurrección es la prueba final de que Dios no lo entregó a la voluntad de sus adversarios. Este verso nos muestra cómo Jesús, en medio de su sufrimiento, depositó su esperanza completamente en el Padre. Nos enseña que, aunque enfrentemos momentos de aparente derrota, podemos confiar en que Dios cumplirá su propósito. Así como Jesús fue guardado y resucitado, los creyentes también tenemos la promesa de ser guardados por Dios y vivir eternamente. Este verso se convierte en una declaración de fe para todos aquellos que sufren, sabiendo que Dios nunca permitirá que nuestros enemigos tengan la victoria final. David, tomado por el Espíritu Santo, expresó estas palabras siglos antes del sacrificio de Cristo, demostrando que la cruz fue el plan eterno de Dios. El verso conecta la fidelidad de Dios en el pasado con su cumplimiento en Jesús y su impacto eterno. El verso 2 es un testimonio de la confianza de Jesús en el Padre durante su momento más oscuro. Es un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento, Dios guarda, da vida y asegura la victoria para aquellos que confían en Él. Estas palabras, pronunciadas por David, revelan la profundidad del amor de Dios y la seguridad que encontramos en Cristo, quien venció la muerte para darnos vida eterna. Verso 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Este verso refleja una promesa de consuelo y sustento en medio del sufrimiento. Aunque David habla de su propia angustia, este versículo, tomado por el Espíritu Santo, se proyecta hacia Jesús, quien experimentó un sufrimiento incomparable en la cruz. El lecho del dolor y la enfermedad que menciona David no solo se refiere a una enfermedad física, sino también al dolor emocional y espiritual que Jesús experimentó en su sacrificio por la humanidad. Este verso se puede ver como una referencia directa a la cruz, el lecho del dolor donde Jesús cargó con el peso del pecado de la humanidad. A lo largo de su ministerio, Jesús experimentó rechazo, persecución y sufrimiento, pero en la cruz, ese sufrimiento alcanzó su clímax. Jesús, en su humanidad, sufrió no solo físicamente, sino también espiritualmente, al llevar sobre sí nuestros pecados. A pesar de la intensidad de su dolor, este verso revela que el Padre lo sustentó. Aunque parecía estar abandonado, Jesús sabía que el sostén divino estaba allí, cumpliendo su obra redentora. El mullir implica un acto de suavizar o aliviar, como si alguien cuidara y ofreciera descanso en medio del tormento. En el caso de Jesús, este cuidado de Dios se mostró de forma espiritual. En su agonía en el Getsemaní, Jesús oró al Padre pidiendo si era posible pasar de él esa copa de sufrimiento, pero al mismo tiempo confiaba en que el Padre estaba con él, incluso en el dolor más profundo. El versículo refleja ese consuelo divino que, aunque invisible a los ojos humanos, fue la fuerza que sostuvo a Jesús durante su dolor más intenso. El lecho de Jesús no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Jesús no solo fue sostenido en su sufrimiento, sino que su sacrificio en la cruz fue la medicina para la humanidad.
La enfermedad de este verso puede ser vista como una metáfora del pecado que Jesús cargó, el cual él sanó con su sacrificio. La promesa de mullir o suavizar el lecho del sufrimiento de Jesús implica que, aunque el sufrimiento fue inmenso, fue parte de un plan redentor que trajo sanidad para todos los que creen en él. Así como en Isaías 53:5, se dice, por sus heridas fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Jesús no fue en vano, sino que abrió el camino para la sanidad y redención espiritual de la humanidad. Este verso nos recuerda que, aunque pasemos por momentos de dolor y angustia, el Señor promete sostenernos en medio de la aflicción. Así como Jesús fue sostenido por el Padre durante su sufrimiento, nosotros también podemos confiar en que Él nos dará la fuerza para perseverar. Al igual que Jesús, nuestra enfermedad espiritual y nuestras pruebas tienen un propósito divino. Jesús transformó su sufrimiento en la obra redentora de la salvación. De la misma manera, nuestros momentos difíciles pueden ser usados por Dios para moldearnos, fortalecernos y hacer brillar su gloria a través de nuestra vida. A pesar de que Jesús pasó por el sufrimiento, Él fue sustentado por el Padre, y al final, obtuvo la victoria. Esta misma esperanza se nos extiende a nosotros. Nuestro sufrimiento no es eterno, y como Jesús, seremos levantados a una nueva vida. El verso 3 es un testimonio profético de la pasión de Cristo. Jesús experimentó el lecho del dolor y la enfermedad para sanar nuestras almas y llevarnos a una restauración completa. A través de su sufrimiento, Él trajo consuelo, sanidad y esperanza a todos los que confían en Él. Que este verso nos recuerde la fidelidad de Dios, quien nunca nos abandona, incluso en nuestros momentos de mayor aflicción. Verso 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David, movido por el Espíritu Santo, expresa una súplica personal, reconociendo su pecado y clamando por sanidad espiritual. Sin embargo, este verso también encuentra su pleno cumplimiento en Jesús, quien, aunque no cometió pecado, cargó con los pecados de toda la humanidad en la cruz. Estas palabras, en labios de Jesús, reflejan el peso del pecado del mundo y su clamor al Padre en medio de su agonía. En la cruz, Jesús clamó al Padre con un grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor refleja no solo el dolor físico de la crucifixión, sino también el peso espiritual de llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Aunque Jesús era sin pecado, Él se convirtió en el portador de nuestra culpa, así lo leemos en 2 Corintios 5:21. Este clamor de misericordia no es por Él mismo, sino por la humanidad que Él representaba en ese momento. Su súplica es la intercesión suprema, pidiendo misericordia para quienes lo crucificaron y para todos los que estaban bajo el yugo del pecado. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, sino que llevó las consecuencias espirituales del pecado de la humanidad. Él experimentó la separación de Dios que el pecado produce, y este clamor refleja el anhelo de restauración y comunión con el Padre. La sanidad del alma, en este contexto, puede interpretarse como el acto redentor que Jesús estaba llevando a cabo. Su sacrificio no solo busca sanar su alma en el sentido de restaurar la comunión con el Padre después de cargar con nuestro pecado, sino también sanar a todos aquellos que pondrían su fe en Él. Isaías 53:5 lo declara claramente, por sus llagas fuimos nosotros curados. El verso, porque contra ti he pecado, refleja las palabras de Jesús como el portador del pecado. Aunque estas palabras, en labios de David, son una confesión personal, en el caso de Jesús adquieren un significado vicario. Jesús no pecó, pero en la cruz se identificó completamente con nuestra transgresión. Esta frase refleja la profundidad de su sacrificio. Al llevar nuestros pecados, Jesús asumió la culpa de la humanidad como si fuera propia. En ese momento, Él se hizo responsable de nuestros pecados ante un Dios santo, permitiendo que el castigo recayera sobre Él para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Las palabras que expresa David muestran la dimensión intercesora del ministerio de Jesús. En la cruz, Él intercede por nosotros, pidiendo misericordia y sanidad espiritual para toda la humanidad. Incluso en su agonía, su clamor estaba enfocado en nuestra redención. Este verso nos lleva al centro del sacrificio de Jesús. Al cargar con nuestros pecados, experimentó el dolor y la separación que el pecado produce. Su clamor nos muestra la gravedad de nuestra transgresión, pero también la magnitud de su amor al asumirla. Aunque el Padre pareció estar en silencio en ese momento, la respuesta vino en la resurrección. El clamor de Jesús fue escuchado, y la sanidad de su alma fue el comienzo de la sanidad para toda la humanidad. Su victoria sobre el pecado y la muerte asegura que todos los que creen en Él sean restaurados espiritualmente. Así como Jesús clamó por sanidad espiritual al cargar con nuestros pecados, nosotros podemos clamar al Padre con la certeza de que, por medio de Cristo, somos sanados y restaurados. Este verso nos recuerda la seriedad del pecado, pero también la inmensidad de la gracia de Dios.
Jesús asumió nuestra culpa para que pudiéramos experimentar su justicia y perdón. Si Jesús, en su sufrimiento, confió plenamente en la misericordia del Padre, nosotros también podemos hacerlo. Su ejemplo nos enseña a acudir a Dios en busca de restauración y sanidad, incluso en nuestros momentos más oscuros. El verso 4 nos transporta a la cruz, donde Jesús, cargado con nuestros pecados, clamó por la misericordia y la sanidad que solo el Padre podía otorgar. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos muestran no solo el sufrimiento de Cristo, sino también su amor redentor y su victoria sobre el pecado. Este clamor es la garantía de nuestra restauración espiritual y el acceso a la gracia eterna. Verso 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Este verso refleja el dolor de David al enfrentarse a sus enemigos, quienes deseaban su muerte y desprestigio. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, estas palabras encuentran un cumplimiento más profundo en Jesús durante su pasión. En la cruz, Jesús enfrentó no solo el sufrimiento físico, sino también el desprecio, el odio y las maquinaciones de aquellos que deseaban su destrucción, creyendo que con su muerte borrarían su nombre y su influencia. Durante su ministerio, Jesús enfrentó una oposición feroz de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Lo acusaron falsamente de blasfemia, lo desprestigiaron delante del pueblo y finalmente lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Este verso nos lleva directamente a la pasión de Cristo, donde los fariseos y sacerdotes principales conspiraron para eliminarlo. El odio hacia Jesús no era solo personal, era la reacción de las tinieblas contra la luz divina que él representaba. Durante el juicio y la crucifixión, los enemigos de Jesús buscaban no solo su muerte física, sino también la eliminación de su influencia. Creyeron que al crucificarlo pondrían fin a su movimiento, su mensaje y su impacto eterno. Sin embargo, este verso revela la ironía divina. En lugar de extinguir su nombre, la muerte de Jesús se convirtió en el evento más trascendental de la historia, asegurando su glorificación y su nombre eterno. Así lo leemos en Filipenses 2, versos 9 al 11. Los enemigos que buscaron su destrucción no entendieron que estaban cumpliendo el plan redentor de Dios. Los enemigos de Jesús, representados por los líderes religiosos y romanos, creyeron que su muerte sería el final. Incluso sellaron la tumba y colocaron guardias para evitar que su cuerpo fuera robado, subrayando su obsesión por borrar cualquier recuerdo de él. En contraste, el nombre de Jesús no solo no pereció, sino que se levantó con poder en la resurrección. Su nombre es ahora el más exaltado, conocido y amado en todo el mundo. Este verso, desde la perspectiva de Jesús, refleja cómo las maquinaciones de sus enemigos fueron utilizadas por Dios para cumplir su propósito eterno. Este verso nos recuerda que la cruz fue más que un acto de injusticia humana, fue un ataque espiritual directo. Los enemigos de Jesús, tanto visibles como invisibles, buscaron eliminarlo, pero subestimaron la victoria que su sacrificio traería. Aunque los enemigos de Jesús querían que su nombre pereciera, Dios tenía un plan diferente. El nombre de Jesús se convirtió en sinónimo de salvación, redención y esperanza. Como se declara en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este verso nos muestra que, incluso en el aparente triunfo de los enemigos, Dios estaba trabajando para transformar la muerte de Jesús en vida para toda la humanidad. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, el camino hacia la victoria. Así como los enemigos de Jesús buscaron apagar su luz, los creyentes enfrentamos oposición en un mundo que rechaza la verdad. Este verso nos recuerda que el odio del mundo no tiene la última palabra, Dios está con nosotros y cumplirá su propósito. Jesús soportó las calumnias, el desprecio y el odio con la confianza de que el Padre estaba cumpliendo su plan. Este verso nos anima a seguir confiando en Dios, incluso cuando enfrentamos adversidades. Los enemigos de Jesús no pudieron borrar su nombre, y este sigue siendo glorificado. Como iglesia, llevamos su nombre con orgullo, proclamando su salvación y su victoria eterna. Este verso revela el sufrimiento de Jesús al enfrentar el odio y la calumnia de sus enemigos. En la cruz, estos enemigos creyeron que su muerte sería el fin, pero en realidad fue el principio de su triunfo eterno. Este verso es un recordatorio de que el nombre de Jesús nunca perecerá y que, aunque enfrentemos oposición, su victoria ya ha sido asegurada. Verso 6. Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. En este verso, David expresa su dolor por la hipocresía de aquellos que lo visitaban aparentemente interesados en su bienestar, pero en realidad buscaban motivos para acusarlo y conspirar contra él. Inspirado por el Espíritu Santo, este verso también apunta a los padecimientos de Jesús, quien vivió y sufrió la traición y el rechazo de muchos que fingieron interés por él, mientras sus corazones albergaban odio e hipocresía. Durante su ministerio,
Jesús enfrentó continuamente a los fariseos, escribas y líderes religiosos, quienes, bajo una apariencia de justicia, buscaban motivos para desacreditarlo. En los evangelios vemos cómo se acercaban a Jesús con preguntas malintencionadas, fingiendo interés en la verdad, pero con la intención de atraparlo en sus palabras. Esto lo leemos en Mateo 22 versos 15 al 18. En su juicio, esta hipocresía llegó a su punto máximo, cuando los líderes religiosos presentaron falsos testigos que hablaron mentiras para justificar su condena. La frase, "su corazón recoge para sí iniquidad", refleja la profundidad de la corrupción espiritual en los enemigos de Jesús. Aunque sus acciones aparentaban ser legítimas, sus corazones estaban llenos de maldad, odio y envidia hacia él. Jesús conocía perfectamente los corazones de quienes lo confrontaban. En Juan 2, 24 y 25, se nos dice que Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él discernía la iniquidad detrás de sus palabras y acciones. La expresión "recoge para sí iniquidad" apunta a cómo los líderes religiosos y los enemigos de Jesús buscaban acumular cargos en su contra, tergiversando sus palabras y hechos para construir un caso falso que justificara su muerte. Después de encontrar una aparente justificación para sus acusaciones, los enemigos de Jesús no dudaron en divulgar mentiras para influir en la multitud. Durante su juicio, los líderes religiosos manipularon a las masas, incitándolas a gritar, "Crucifícalo". Este odio organizado fue alimentado por calumnias y falsedades que ellos mismos habían fabricado. La estrategia de divulgar mentiras para justificar sus acciones contra Jesús muestra cómo la iniquidad en el corazón de los enemigos de Cristo se manifestó en palabras y acciones destinadas a destruir al Mesías. Este verso refleja la injusticia que sufrió Jesús. Aunque no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, fue objeto de mentiras y conspiraciones. Su sufrimiento, sin embargo, tuvo un propósito eterno: redimir a los mismos que lo calumniaron y crucificaron. La divulgación de mentiras llevó a la crucifixión, pero lo que los enemigos de Jesús pensaron que sería su derrota se convirtió en el cumplimiento del plan redentor de Dios. La cruz fue el lugar donde Jesús enfrentó el odio humano, pero también donde triunfó sobre el pecado y la muerte. Mientras los enemigos de Jesús hablaban mentiras y divulgaban calumnias, él respondió con gracia y amor, orando: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Este contraste resalta la profundidad del carácter de Jesús y la magnitud de su amor redentor. Así como Jesús enfrentó el odio disfrazado de justicia, los creyentes hoy enfrentan oposición en un mundo donde la verdad a menudo se tergiversa. Este verso nos recuerda que Jesús sufrió primero y que Él entiende nuestro dolor. Aunque los enemigos de Jesús divulgaron mentiras y buscaron su destrucción, el plan de Dios prevaleció. Esto nos enseña a confiar en la justicia divina, incluso cuando enfrentamos calumnias y oposiciones. Jesús respondió al odio y la calumnia con amor y perdón. Como sus seguidores, estamos llamados a reflejar esa misma gracia, incluso hacia quienes nos maldicen o buscan nuestro mal. El verso 6 nos muestra el dolor de Jesús al enfrentar la hipocresía y el odio de sus enemigos. Sin embargo, en medio de la injusticia, su respuesta fue de amor y gracia. Este verso es un recordatorio de que, aunque enfrentemos oposición y calumnias, podemos confiar en que Dios usará incluso lo que parece adverso para cumplir su propósito eterno. Jesús sufrió el odio y las mentiras para asegurar nuestra redención, y en él encontramos fuerza para enfrentar nuestras propias pruebas. Verso 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Este verso, pronunciado por David, refleja el dolor de ser objeto de odio y murmuración por parte de sus enemigos. Sin embargo, en el contexto profético del Salmo 41, este verso encuentra su cumplimiento máximo en los padecimientos de Jesús. Desde el inicio de su ministerio hasta el clímax de su crucifixión, Jesús enfrentó conspiraciones, murmuraciones y pensamientos malintencionados por parte de los líderes religiosos, las multitudes e incluso de aquellos que fingían ser sus seguidores. El verso, "reunidos murmuran contra mí", nos lleva al momento en que los principales sacerdotes, escribas y ancianos se reunieron para planear la muerte de Jesús. En Mateo 26, 3 y 4, vemos cómo estos líderes religiosos se reunieron en secreto para tramar su arresto y ejecución. Jesús no solo enfrentó la oposición de individuos, sino también de grupos enteros que se unieron en su odio hacia él. Estas reuniones clandestinas reflejan cómo el pecado lleva a las personas a conspirar contra el justo. En el juicio de Jesús, estas conspiraciones culminaron en falsos testimonios y una sentencia injusta. El clamor unánime de la multitud que gritaba "crucifícalo" es la manifestación más visible de este verso. El odio hacia Jesús no era simplemente personal, era el rechazo hacia la verdad y la luz divina que él representaba. En Juan 3, 19 y 20, Jesús explica que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Este odio colectivo hacia Jesús es una manifestación de la naturaleza caída del hombre, que rechaza la justicia y la verdad divina. Los líderes religiosos y las multitudes lo aborrecían porque exponía su hipocresía y desafiaba su autoridad terrenal. Los pensamientos malintencionados y las palabras calumniosas acompañaron constantemente a Jesús durante su ministerio. Desde ser acusado de blasfemia, hasta ser llamado comilón y bebedor de vino, como lo leemos en Mateo 11:19, los enemigos de Jesús buscaban desacreditarlo a través de rumores y mentiras. En la cruz, estas murmuraciones se intensificaron. Los que pasaban lo insultaban, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Estas palabras reflejan no solo el desprecio hacia Jesús, sino también la incredulidad hacia su misión divina. Este verso muestra el peso del rechazo que Jesús soportó por nuestra causa. Aunque fue aborrecido y calumniado, Él eligió permanecer en la cruz, llevando nuestras transgresiones y ofreciendo su vida por nuestra redención. A pesar de las conspiraciones y las mentiras, Jesús no respondió con odio ni condenación. En lugar de eso, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de gracia y amor redentor demuestra su carácter divino y su propósito eterno. Aunque los enemigos de Jesús pensaron que sus conspiraciones destruirían su obra, en realidad estaban cumpliendo el plan de redención de Dios. El rechazo y el odio hacia Jesús fueron parte del camino que lo llevó a la cruz, donde aseguró la salvación para la humanidad. Si alguna vez hemos enfrentado murmuraciones, rechazo o pensamientos malintencionados, podemos encontrar consuelo en Jesús, quien soportó todo esto y más. Él entiende nuestro sufrimiento porque lo vivió en carne propia. Así como Jesús respondió al odio con amor y al rechazo con perdón, nosotros también estamos llamados a reflejar su gracia. Incluso en medio de la oposición, podemos confiar en que Dios usará todo para su propósito. Aunque los enemigos de Jesús conspiraron y hablaron mal contra él, su verdad prevaleció. Esto nos recuerda que, como creyentes, podemos confiar en que la verdad de Dios siempre triunfará sobre las mentiras del enemigo. El verso 7 nos muestra la intensidad del rechazo que Jesús enfrentó. Las murmuraciones, conspiraciones y pensamientos malintencionados no fueron solo actos humanos, sino también ataques espirituales dirigidos a frustrar el plan redentor de Dios. Sin embargo, Jesús soportó todo esto con paciencia y amor, demostrando que su propósito era más grande que el odio de sus enemigos. Este verso nos invita a confiar en la victoria de Jesús y a seguir su ejemplo de gracia y perdón. Verso 8. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. David describe cómo sus enemigos hablaban de él, anticipando su derrota y su incapacidad para recuperarse. Este versículo, en el contexto profético, encuentra su máximo cumplimiento en Jesús durante su pasión y crucifixión. Los enemigos de Jesús, al verlo en la cruz, pensaron que su muerte sería definitiva, que su misión terminaría y que nunca más se levantaría. Sin embargo, este verso también señala la ironía divina. Lo que parecía una derrota final fue, en realidad, la mayor victoria de la humanidad. En la cruz, Jesús tomó sobre sí la pestilencia espiritual del pecado. Aunque él mismo no cometió pecado, se convirtió en el portador de nuestras transgresiones. Desde la perspectiva de sus enemigos, Jesús fue considerado como maldito. Según Deuteronomio 21:23, quien colgaba de un madero era visto como alguien bajo maldición. Este juicio humano reflejaba la percepción de que Jesús había sido abandonado por Dios y derrotado completamente. Sin embargo, lo que sus enemigos no entendieron fue que Jesús, al cargar con la pestilencia del pecado, estaba redimiendo a la humanidad. Como Isaías 53, 4 y 5 declara: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores». La expresión «cayó en cama» simboliza la debilidad y el sufrimiento extremos que Jesús experimentó en la cruz. Su cuerpo, desgastado por los azotes, la corona de espinas y el peso del madero, colgaba en un estado de aparente impotencia. Para los líderes religiosos y quienes lo observaban, Jesús parecía vencido. Su condición física reflejaba una derrota que ellos celebraban como el fin de su ministerio y de su influencia. Los enemigos de Jesús creían que su muerte en la cruz era definitiva. Pensaron que habían silenciado al Mesías y que su mensaje moriría con él. Incluso, después de su muerte, los líderes religiosos pidieron que se sellara la tumba y se colocaran guardias para evitar cualquier intento de fraude. Sin embargo, esta declaración de sus enemigos fue refutada gloriosamente en la resurrección. Jesús no solo se levantó físicamente de la muerte, sino que aseguró la victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Lo que ellos declararon como una derrota irreversible se convirtió en la mayor prueba de su divinidad y del cumplimiento del plan redentor de Dios. Este verso refleja el cumplimiento de Isaías 53, donde el siervo sufriente de Dios es despreciado, considerado afligido por Dios,
pero que, a través de su sufrimiento, trae sanidad y redención. En la cruz, los enemigos de Jesús parecían tener la victoria. Sus burlas y declaraciones, como salvó a otros, asimismo no se puede salvar, reflejan el pensamiento de que su misión había fracasado. Sin embargo, la resurrección demostró que el poder de Dios es mayor que cualquier conspiración humana o espiritual. Aunque Jesús cayó en la cruz, Él se levantó en poder al tercer día. Este verso nos lleva a contemplar cómo el sufrimiento de Jesús fue el camino hacia su glorificación. Lo que parecía una derrota final se convirtió en la base de nuestra salvación. Así como Jesús fue levantado de la muerte, Dios puede transformar nuestras derrotas aparentes en victorias para su gloria. Este verso nos recuerda que, aunque enfrentemos sufrimiento y oposición, la última palabra siempre la tiene Dios. Los enemigos de Jesús creyeron que su muerte sería definitiva, pero la resurrección es la prueba de que nada puede frustrar los planes de Dios. Esta seguridad nos fortalece como creyentes, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Aunque la cruz fue un lugar de sufrimiento extremo, también es el lugar donde la esperanza fue restaurada. Este verso nos invita a reflexionar sobre cómo Jesús, al cargar con nuestras iniquidades, nos dio acceso a la vida eterna. El verso 8 nos muestra cómo los enemigos de Jesús, en su ignorancia y odio, subestimaron el poder de Dios. Aunque declararon que Él no se levantaría, la resurrección demostró que el plan de redención era perfecto e invencible. Jesús cargó con la pestilencia de nuestro pecado para darnos vida, y su victoria sobre la muerte asegura nuestra esperanza eterna. Verso 9. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David expresa aquí la dolorosa traición de alguien cercano a él, una persona en quien confiaba y que compartía con él momentos de intimidad y paz. Sin embargo, este verso es profético y apunta directamente a la traición de Judas Iscariote hacia Jesús, un evento que marcó el inicio de su pasión. La experiencia de la traición es llevada a su máxima expresión en Jesús, quien, como el Hijo de Dios, enfrentó el rechazo de uno de sus discípulos más cercanos. Aun el hombre de mi paz. Jesús vivió plenamente las palabras de este verso durante la última cena, cuando anunció que uno de los 12 lo traicionaría. Judas Iscariote, quien había estado con él durante todo su ministerio, compartiendo su enseñanza, milagros y comunión, fue el hombre de su paz que lo traicionó. La palabra paz, aquí no solo se refiere a la ausencia de conflicto, sino también a la relación de confianza y cercanía que Jesús tenía con sus discípulos. Judas, como uno de los 12, tenía un lugar privilegiado junto al Maestro, lo que hace su traición aún más dolorosa. Aunque Jesús sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, esto no disminuye el peso emocional de la traición. En su humanidad, Jesús construyó una relación cercana con Judas, confiándole responsabilidades como el cuidado del dinero del grupo. Esta confianza otorgada a Judas nos muestra la profundidad del amor y la paciencia de Jesús, quien continuó amándolo y tratándolo como un amigo hasta el momento final. Este verso se cumple literalmente en el relato de la última cena. Jesús compartió el pan con Judas, un acto que en la cultura judía simbolizaba comunión, amistad y confianza. Sin embargo, este gesto fue aprovechado por Judas para sellar su traición. La ironía de este momento resalta la profundidad de la traición. Judas recibió el pan de manos de Jesús, el pan de vida, pero lo rechazó espiritualmente al entregarlo a sus enemigos. La frase alzó contra mí el calcañar evoca la imagen de un golpe bajo, inesperado y traicionero. En el contexto de Jesús, esto se refiere a la entrega de Judas, quien lo señaló con un beso, un gesto que debería simbolizar afecto, pero que en este caso se convirtió en el signo de su arresto. Este acto no solo fue un cumplimiento profético de este salmo, sino también una manifestación del rechazo humano hacia Dios encarnado. Judas, al alzar el calcañar contra Jesús, representa el rechazo de la humanidad hacia su Salvador. Aunque la traición de Judas fue un acto profundamente doloroso, también fue un elemento necesario en el cumplimiento del plan redentor de Dios. Jesús mismo dijo: "El Hijo del Hombre ciertamente va, según está escrito de él", así se lee en Mateo 26:24. Incluso en la traición, Dios estaba obrando para llevar a cabo la salvación de la humanidad. Jesús no rechazó ni humilló a Judas públicamente, sino que lo trató con amor hasta el último momento. Incluso cuando Judas se acercó para traicionarlo, Jesús lo llamó amigo. Este gesto muestra la disposición de Jesús para perdonar, incluso en el momento más oscuro. La traición es una experiencia universalmente dolorosa, y al vivirla, Jesús se identifica con nuestro sufrimiento. Su respuesta a la traición nos muestra cómo podemos confiar en Dios incluso cuando enfrentamos el rechazo y el dolor de quienes están más cerca de nosotros. Si hemos sido traicionados o heridos por alguien cercano, podemos encontrar consuelo en Jesús, quien vivió esta experiencia de manera plena.
Él comprende nuestro dolor y camina con nosotros en medio de nuestras heridas. Aunque la traición de Judas fue una acción vil, Dios usó ese acto para cumplir su propósito redentor. Esto nos recuerda que Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en algo bueno para su gloria y nuestro bien. Jesús nos enseña a responder a la traición con amor y gracia. Su paciencia hacia Judas nos desafía a buscar la reconciliación y a perdonar, incluso cuando enfrentamos el dolor causado por otros. El verso 9 encuentra su máximo cumplimiento en la traición de Judas hacia Jesús. Este evento, aunque doloroso y aparentemente injusto, fue parte integral del plan de redención. Jesús, al enfrentar esta traición, nos muestra cómo confiar en Dios en medio del rechazo y cómo responder con amor incluso a nuestros enemigos. Este verso nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Cristo, quien soportó todo esto para darnos vida eterna. Verso 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. David expresa aquí una súplica personal, clamando por la misericordia de Dios para ser levantado y obtener la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, desde la perspectiva profética, estas palabras apuntan directamente a Jesús durante su pasión. En este verso, encontramos el clamor de Jesús al Padre en su momento más oscuro, pidiendo misericordia y confianza en la resurrección y la justicia divina que prevalecerá sobre sus enemigos. En la cruz, Jesús vivió el momento más intenso de sufrimiento físico, emocional y espiritual. Sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, reflejan un clamor similar al de este verso. Aunque cargaba con el peso del pecado de la humanidad, Jesús clamó al Padre con fe, sabiendo que el plan de redención era perfecto. Este clamor por misericordia no es una súplica desesperada, sino una expresión de confianza en la bondad y fidelidad de Dios. La expresión hazme levantar apunta proféticamente a la resurrección de Jesús. En su humanidad, Jesús experimentó la muerte, pero su confianza en el Padre era absoluta. Él sabía que no sería dejado en el sepulcro ni que su cuerpo vería corrupción. Esto lo analizamos en el Salmo 16. Si no lo has visto, te invito a visitar este canal. Esta frase resalta el aspecto triunfal de su obra redentora. Aunque Jesús pasó por la humillación de la cruz y el sepulcro, la resurrección sería el acto definitivo de victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Jesús no buscó venganza personal contra quienes lo crucificaron. De hecho, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, este verso habla de la justicia divina que Él traerá como Rey y Juez. El pago que menciona este verso no es una retribución humana, sino la justicia que Jesús ejecutará en el tiempo final. En su segunda venida, Jesús juzgará al mundo con justicia. Así lo observamos en el libro de los Hechos 17 verso 31, recompensando a los justos y castigando a los impíos. Este acto de justicia también se cumple espiritualmente en la cruz, donde Jesús despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. La obra de Cristo desmanteló las fuerzas del mal, otorgando libertad a su pueblo. Jesús, como el perfecto Hijo de Dios, clama por la misericordia del Padre, no para sí mismo, sino para cumplir el propósito de redención. Este verso nos muestra que la misericordia divina es el centro de la obra redentora de Cristo. La frase hazme levantar encapsula el poder de la resurrección. Aunque Jesús murió, su resurrección fue el acto supremo de victoria, asegurando la salvación de los creyentes y derrotando el poder del pecado y la muerte. Jesús, el Cordero de Dios, sufrió injustamente, pero su resurrección y exaltación aseguran que la justicia de Dios prevalece. Este verso nos recuerda que la obra de Cristo es justa y que, al final, la justicia divina será establecida plenamente. Así como Jesús clamó por la misericordia del Padre, nosotros también podemos acudir a Él en medio de nuestras dificultades. Su misericordia es inagotable y está disponible para aquellos que confían en su gracia. Este verso nos invita a recordar que, aunque enfrentemos sufrimiento, hay una esperanza segura en la victoria de Jesús. Su resurrección es la garantía de nuestra vida eterna y de nuestra victoria sobre cualquier adversidad. Aunque el mal parece prevalecer temporalmente, este verso nos asegura que Dios traerá justicia. Como creyentes, podemos confiar en que, al igual que Jesús, seremos vindicados por el poder de Dios. El verso 10 encapsula el clamor de Jesús en su pasión y su confianza absoluta en la victoria del Padre. Este verso nos lleva desde el sufrimiento de la cruz hasta el triunfo de la resurrección, recordándonos que, en Cristo, la misericordia de Dios es inagotable, su justicia es perfecta, y su victoria es eterna. Este clamor no solo señala el sufrimiento de Jesús, sino también la certeza de su exaltación como Salvador y Rey. Verso 11. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. David, inspirado por el Espíritu Santo, expresa su confianza en que Dios lo vindicará, mostrando a sus enemigos que él cuenta con el favor divino.
Sin embargo, este verso profético trasciende la experiencia personal de David y se aplica directamente a Jesús, quien, en medio de su sufrimiento, descansaba en la certeza de que el Padre estaba con él. Este verso apunta al triunfo de Jesús sobre sus enemigos, no solo en términos humanos, sino también espirituales, culminando en su resurrección y exaltación. Jesús vivió una vida completamente agradable al Padre. En varias ocasiones, el Padre manifestó su aprobación sobre él, como en su bautismo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este verso refleja la confianza de Jesús en que su obediencia perfecta sería reconocida por el Padre, incluso en medio de la cruz. En la cruz, aunque parecía que todo estaba perdido, Jesús sabía que su sacrificio agradaba al Padre porque estaba cumpliendo el plan redentor. En Juan 17:4, Jesús ora diciendo: «Yo te he glorificado la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Esta declaración muestra que su misión fue una expresión total de obediencia y amor al Padre. Los enemigos de Jesús, tanto humanos como espirituales, pensaron que su muerte sería su derrota final. Los líderes religiosos se burlaron de él mientras estaba en la cruz, diciendo: «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere». Sin embargo, este verso profetiza que el aparente triunfo de los enemigos sería temporal. La resurrección de Jesús es la prueba de que sus enemigos no tuvieron la última palabra. En Colosenses 2:15 se declara que Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto asegura que ningún enemigo puede regocijarse verdaderamente sobre Jesús, pues Él es el vencedor absoluto. Este verso también refleja la humanidad de Jesús, quien, en la cruz, experimentó un profundo sufrimiento físico, emocional y espiritual. Sin embargo, incluso en medio de este dolor, Jesús confiaba plenamente en que el Padre lo vindicaría. «El no se huelgue de mí» expresa su certeza de que la victoria divina prevalecería sobre cualquier burla o ataque. Aunque la cruz parecía una derrota, fue el lugar donde Jesús obtuvo la victoria más grande de la historia. Los enemigos de Jesús, tanto visibles como invisibles, no pudieron prevalecer porque su muerte fue el cumplimiento del plan de Dios y la base de la redención para toda la humanidad. La resurrección de Jesús es la manifestación más clara de que el Padre estaba con él y lo había agradado. A través de su resurrección, Jesús demostró que la muerte y el pecado habían sido vencidos, y que ningún enemigo podría jactarse sobre él. Después de su resurrección, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. Esta exaltación confirma que su sacrificio fue agradable al Padre y que todo poder y autoridad le pertenecen, asegurando que ningún enemigo pueda triunfar sobre él. Así como Jesús vivió para agradar al Padre, nosotros también estamos llamados a vivir en obediencia, confiando en que Dios nos vindicará en medio de las adversidades. Cuando enfrentemos pruebas o ataques, podemos descansar en la seguridad de que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Este verso nos recuerda que, en Jesús, somos más que vencedores. Los enemigos que enfrentemos, sean físicos, emocionales o espirituales, no pueden prevalecer porque Jesús ya obtuvo la victoria en la cruz. Al igual que Jesús fue levantado en gloria, nosotros también tenemos la promesa de ser vindicados y glorificados con Él. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar, sabiendo que el plan de Dios siempre prevalecerá. El verso 11 del Salmo 41 encapsula la confianza de Jesús en la fidelidad del Padre, incluso en medio del sufrimiento más intenso. Su certeza de que había agradado al Padre y de que sus enemigos no se regocijarían sobre él se cumplió gloriosamente en la resurrección y exaltación. Este verso nos invita a confiar en que, como seguidores de Cristo, podemos vivir con la misma certeza, que Dios nos vindicará y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Esta promesa la hallamos en Isaías 54:17. Verso 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. En este verso, David expresa su confianza en que Dios lo sostiene debido a su integridad. Sin embargo, desde la perspectiva profética, estas palabras alcanzan su cumplimiento más pleno en Jesús. Este verso refleja la perfección, obediencia y relación eterna de Jesús con el Padre, así como su triunfo redentor que asegura su exaltación y presencia eterna delante de Dios. Jesús es el único que pudo declarar una integridad absoluta delante del Padre, porque vivió una vida perfecta, sin pecado ni mancha. En Hebreos 4:15, se nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Su integridad no solo fue una cualidad personal, sino un requisito para ser el sacrificio perfecto que redimiera a la humanidad. Durante su ministerio, Jesús enfrentó constantes acusaciones y pruebas, pero siempre respondió con justicia, gracia y verdad, demostrando su integridad inquebrantable. Incluso en su juicio, los líderes religiosos no pudieron encontrar culpa en él, recurriendo a falsos testigos para condenarlo. En medio de su pasión, Jesús confió plenamente en que el Padre lo sostendría.
Aunque enfrentó el abandono aparente en la cruz, nunca perdió su fe en que el plan redentor de Dios se cumpliría. Este sustento no solo se refiere a la fuerza para soportar el sufrimiento, sino también a la certeza de la victoria final. Jesús sabía que, aunque experimentaría la muerte, el Padre lo levantaría en poder. En Lucas 23:46, Jesús entrega su espíritu al Padre con plena confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El verso, y me has hecho estar delante de ti para siempre, apunta a la resurrección y exaltación de Jesús. Después de completar su obra redentora, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, donde intercede eternamente por nosotros. Jesús no solo está delante de Dios como el Hijo amado, sino también como el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Así lo encontramos en 1 de Timoteo 2:5. Su presencia eterna ante el Padre asegura nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Este estar delante de Dios para siempre también refleja la unión eterna de Jesús con el Padre, tal como lo declaró en su oración en Juan 17:5, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La integridad de Jesús lo califica como el único digno de ser nuestro Salvador. Como el Cordero de Dios, sin mancha ni pecado, su sacrificio fue suficiente para redimir a toda la humanidad. El sustento que Jesús recibió del Padre es un recordatorio de la fidelidad divina. Aunque Jesús pasó por el sufrimiento extremo, el Padre cumplió su promesa al resucitarlo y exaltarlo por encima de todo nombre. Este verso nos asegura que Jesús está delante del Padre para siempre, no solo como el Hijo amado, sino también como nuestro abogado y mediador. Su posición eterna garantiza nuestra reconciliación con Dios y nuestra esperanza de vida eterna. La perfección de Jesús es la base de nuestra fe. Al confiar en su obra redentora, podemos estar seguros de que nuestra salvación está garantizada, no por nuestras obras, sino por su integridad y justicia. Así como Jesús fue sostenido por el Padre en su sufrimiento, nosotros también podemos confiar en que Dios nos sostendrá en nuestras pruebas. Este verso nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el sustento divino nunca falla. Gracias a Jesús, nosotros también tenemos acceso a la presencia de Dios. Este verso nos anima a vivir con la certeza de que, por la obra de Cristo, estaremos delante del Padre para siempre, disfrutando de su amor y comunión eterna. El verso 12 es una declaración profética de la perfección, confianza y exaltación de Jesús. A través de su integridad, Él fue sustentado por el Padre en medio del sufrimiento y ahora está delante de Dios para siempre, asegurando nuestra redención. Este verso nos invita a confiar en el poder de Dios para sostenernos y a vivir con la esperanza de nuestra unión eterna con Él, gracias a la obra de Cristo. Verso 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este verso marca una doxología o declaración de alabanza, reconociendo la soberanía, santidad y eternidad de Dios. Aunque en el contexto de David es una expresión de adoración y confianza en el poder de Dios, desde la perspectiva de Jesús, este verso adquiere un significado aún más profundo. Refleja el reconocimiento de Jesús hacia el Padre y su glorificación eterna como cumplimiento del plan redentor. Jesús, como el Hijo perfecto, vivió una vida de completa obediencia y adoración al Padre. Incluso en su momento más oscuro en la cruz, su enfoque estaba en glorificar a Dios. Sus palabras finales, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, reflejan su confianza y entrega absoluta. Jesús enseñó y modeló la alabanza y la adoración hacia Dios, señalando constantemente que toda gloria y honor pertenecen al Padre. En Juan 17:4, antes de enfrentar la cruz, declaró: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este verso es una expresión del corazón de Jesús, que reconocía al Padre como el Dios soberano y fiel, quien cumple sus promesas de redención. Por los siglos de los siglos. La eternidad de la obra redentora de Jesús. Jesús sabía que su sacrificio no solo tenía implicaciones para el momento, sino para la eternidad. Su muerte y resurrección aseguraron una redención eterna para todos los que creen en Él. La frase por los siglos de los siglos apunta a la naturaleza eterna del reino de Dios, establecido a través de Cristo. En Apocalipsis 11:15, se declara: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este reconocimiento de la eternidad de Dios y su plan perfecto refleja la certeza de que Jesús, como Rey exaltado, reina junto al Padre para siempre. La repetición de Amén enfatiza la certeza y seguridad de esta declaración. Desde la perspectiva de Jesús, esto representa la culminación del plan redentor y la afirmación de que todo lo que Dios había prometido se cumplió en Él. En la cruz, Jesús declaró: Consumado es, lo que indica que su obra redentora estaba completa. Este amén no solo confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, sino también la fidelidad eterna de Dios. Este verso alaba a Dios como el Dios de Israel,
recordándonos que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel. Él es el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y estableció un nuevo pacto eterno. Después de su resurrección, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, donde reina por los siglos de los siglos. Este verso refleja la unión eterna entre el Padre y el Hijo, y la adoración que ambos reciben en los cielos. Jesús, como nuestro mediador, no solo ofreció su vida como sacrificio, sino que también nos lleva a una relación de adoración eterna con el Padre. Este verso nos invita a unirnos en alabanza a Dios por su plan perfecto y su fidelidad eterna. Este verso nos enseña que, así como Jesús vivió para glorificar al Padre, nosotros también debemos responder a su fidelidad con adoración. Cada aspecto de nuestra vida puede ser un reflejo de gratitud y alabanza a Dios. La frase por los siglos de los siglos nos recuerda que nuestra relación con Dios no termina con esta vida. En Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna, donde estaremos en su presencia para siempre, unidos en adoración. El amén repetido en este verso subraya que las promesas de Dios son ciertas y seguras. Podemos confiar plenamente en su palabra, sabiendo que, así como Jesús cumplió su obra redentora, Dios también cumplirá todas sus promesas hacia nosotros. El verso 13 es un recordatorio poderoso de la soberanía y fidelidad de Dios. Desde la perspectiva de Jesús, es una declaración de victoria y alabanza, afirmando la eternidad del reino de Dios y la perfección de su plan redentor. Este verso nos invita a unirnos a Jesús en una adoración eterna al Padre, reconociendo que toda gloria, honor y poder le pertenecen por siempre. Cerremos esta enseñanza con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional, por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, quien sufrió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Gracias por revelarnos a través de las Escrituras, el profundo propósito que tienes para cada uno de nosotros. Exaltamos tu santo nombre, porque eres digno de toda alabanza, honor y gloria. Te alabamos porque tú eres nuestro protector, nuestro sanador, y el que nos da fuerzas en medio de nuestras pruebas. Hoy te pedimos, Señor, que sanes a cada persona que está viendo este video. Que tu poder sanador toque sus cuerpos, sus corazones y sus mentes. Que en este momento, puedan sentir tu presencia restauradora y vivir en la plenitud de la salud que tú nos has prometido. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo. Ven y bautízanos con tu Espíritu, guíanos y fortalécenos para cumplir tu voluntad. Te damos lugar para que tu Santo Espíritu obre en nosotros, enseñándonos, consolándonos y capacitándonos para ser testigos de tu gloria. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este video, en donde hemos recorrido el Salmo 41, entendiendo cómo las palabras de David, tomadas por el Espíritu Santo, se hacen realidad en la vida y sufrimiento de Jesucristo. Si este análisis te ha tocado, no olvides darle me gusta y suscribirte a La Voz de la Biblia Reina Valera 1960 para seguir descubriendo más verdades profundas en las Escrituras. Déjanos un comentario y dinos si este salmo te ha acercado más a Dios. Nos vemos en el próximo video.